Muchas gracias a la Junta Directiva del Congreso Médico, la oportunidad que nos dan para presentar este trabajo. Muchas gracias. Palabras del doctor Cabrera. Voy a principiar con decir que esta presentación sirve como para rendir reconocimiento y homenaje a muchos de los colegas médicos y cirujanos que nos antecedieron en el trabajo de este complejo trabajo en cirugía del corazón en Guatemala. En primer lugar tenemos al doctor Pablo Hux, que en 1951 practicó la primera cierre de conducto arterioso en una niña de 12 años con éxito. En el año 1952, hizo la primera comisuratomía mitral cerrada con éxito en Guatemala. En 1957, el doctor Eduardo Lizarralde en el Hospital Roosevelt practicó la primera operación de Blalock-Taussig, que es una fístula sistémico-pulmonar para el tratamiento paliativo de la tetralogía de Fallot. Quiero hacer mención de un cirujano extranjero en Estados Unidos. En 1954 desarrolló e inventó la máquina de corazón-pulmón, que es la que se utiliza para operar el corazón a visión directa. Después de esto, el éxito que tuvo fue operar la primera cierre de comunicación interauricular con éxito en una joven de 18 años. A partir de eso, se expandió la noticia a todo el mundo y Guatemala no fue la excepción. En 1958, el doctor Eduardo Lizarralde y el doctor Aldo Castañeda practicaron la cirugía de corazón bajo visión directa en un trabajo experimental en perros en 1958, que fue motivo de la presentación de la tesis de graduación del doctor Castañeda. En 1960, el doctor Rodolfo Herrera Yarandi, cirujano torácico, hizo la valvulotomía abierta por estenosis de la válvula pulmonar con hipotermia sistémica moderada y el cierre temporal de las venas cavas. 4 casos con éxito. Fue a partir de 1962, en el Hospital San Juan de Dios, se practicaron las primeras cirugías de corazón abierto en ser humano. Las operaciones fueron comisuratomía mitral abierta, valvulotomía pulmonar abierta y cierre de comunicación interauricular. El cirujano jefe en esa oportunidad en el Hospital San Juan de Dios fue el doctor Francisco Sánchez Vidaurre y su grupo que colaboró con él, el doctor Carlos Armando Soto Gómez, Arturo Villagrán y Carlos René Molina Vaca. A partir del 64, en el Hospital Roosevelt, el doctor Eduardo Lizarralde y su grupo, formado por el doctor Ronaldo Luna Zurdia, el doctor Roberto Royave, Rodolfo McDonald y Miguel Martini, practicaron los primeros 20 casos de cirugía de corazón abierto en el Hospital Roosevelt. Todo por esfuerzo personal de estos colegas. No había apoyo del gobierno de Guatemala y por lo tanto esto quedó estancada la cirugía de corazón por varios años. En el año 1962, su servidor viajó a los Estados Unidos a entrenamiento en cirugía en el Hospital Baylor University de Dallas, Texas. En esa oportunidad, durante mis 5 años, tuve la oportunidad de pasar por cirugía de corazón abierto en Estados Unidos y me di cuenta de que todavía estaban en sus principios esa cirugía, pero era muy delicada, muy complejo. El equipo, aparatos electrónicos, por lo tanto consideramos que en Guatemala todavía no era momento de poder hacer ese tipo de cirugía. Así pasó una década, hasta en el año 1972, viene a Guatemala en visita turística el doctor Francis Robichek, cirujano de corazón, de Estados Unidos, en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Él en esa oportunidad tuvo la oportunidad de conocer al presidente de la República, Arana Osorio. En esa oportunidad se platicaron y había mucho interés por la cirugía de corazón, dado el avance que había tenido en algunos países desarrollados. Se hablaron de esto y el doctor Robichek dijo que sí se podía hacer cirugía de corazón en Guatemala, pero la idea no era traer
expertos cirujanos del extranjero a Guatemala, sino que había que entrenar y capacitar personal guatemalteco. Y es así como tuve la suerte de conseguir una oportunidad, una beca para hacer cirugía de corazón en Carolina del Norte con el doctor Robichek. Después de ese viaje, estando en Estados Unidos, llegó el resto del equipo. En este caso fue el doctor Raúl Rodríguez Román en anestesia cardiovascular, la enfermera María Gutiérrez en sala de operaciones de adultos, Maribel Hernández, enfermera en intensivo de adultos, el doctor Ismael Guzmán en hemodinamia y cateterismo cardíaco, y el señor Roberto Melgar para perfusión. Al mismo tiempo, en 1975, ya había cierto convenio entre las instituciones de salud del país, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Defensa a través del Hospital Militar y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se redactó un convenio, el cual fue redactado por el doctor Estrada Arias del Ministerio de la Defensa, el doctor Gustavo Cordero de Salud Pública y el doctor Carlos Harders por el Seguro Social. Este convenio fue firmado por los ministros de salud de esa época, el doctor Julio Castillo Sinibaldi por Salud Pública, Guillermo Pellecer, licenciado del gerente del Seguro Social, y el general Lucas García, quien era ministro de la Defensa en esa época. Como no teníamos nosotros equipo para hacer cateterismo cardíaco, entonces la Fuerza Aérea Guatemalteca nos proporcionó un avión para llevar a 43 pacientes, incluyendo niños, con personal médico y paramédico guatemalteco, y voló a la ciudad de Charlotte. Y en el equipo de Charlotte se practicaron 43 cateterismos cardíacos y estudios diagnósticos a todos los pacientes guatemaltecos en 48 horas. Se trabajó día y noche y se logró hacer los exámenes, y posteriormente los pacientes regresaron a Guatemala. Fueron acompañados por no solamente médicos, sino paramédicos y administrativos, todo esto sin costo alguno para Guatemala. Meses más tarde, en 1976, 24 de febrero, 20 días después del terremoto que asoló Guatemala, se inaugura el primer programa de cirugía cardiovascular de Guatemala, con sede en el Hospital Roosevelt en su tercer nivel. Aquí está el primer equipo. En esa época está el señor Félix Castillo, técnico de perfusión, Gilda Ramírez como técnica en hemodinamia. El doctor Federico Alfaro aparece allí, aunque él se entrenó en Houston, en el Hospital Baylor de Houston. También la secretaria ejecutiva, señora Ramírez, su servidor, el doctor Ismael Guzmán, el doctor Raúl Rodríguez Román, que ya mencioné anteriormente, con el equipo el cual fue donado totalmente por la fundación una fundación Heinemann de Carolina del Norte. Aquí tenemos que 2 años más tarde, Unicar logró adquirir el primer equipo de angiografía, marca Picker, no era digital, bastante rudimentario, pero ahí comenzamos a hacer los primeros estudios. El doctor Ismael Guzmán, pionero en este ramo. El doctor Federico Bianchi fue el primer cardiólogo que practicó el primer coronariograma en la unidad de cirugía cardiovascular en el Hospital Roosevelt. Y así operamos el primer caso en 1982 de un bypass coronario, que fueron en un paciente de 63 años, que sobrevivió 15 años. Aquí tenemos una figura donde están los dos bypass coronarios. Hicimos en 1983, ya habíamos hecho 1028 operaciones de corazón mayores, no solamente de corazón abierto, sino corazón cerrado y vasculares como tipo aneurismas. La mayoría de los abiertos, corazón abierto, eran válvulas cardíacas, comunicación interauricular, comunicaciones interventriculares, comisuratomía mitral abierta, luego ductus arterioso, coartaciones de la aorta,
fístula de Blaylock tóxico paliativo porque no teníamos capacidad de operar niños pequeños. Los que están en la lista, algunos son niños ya mayores que podíamos operar. Cuando se observan algunas operaciones como Waterton o Rastelli, siempre contábamos con la asesoría de médicos extranjeros expertos. Nuestro presupuesto aquí está, en ese tiempo fue de 125,000 quetzales al año. Recordarán, era 1 a 1 el valor de la moneda, de los cuales 40,000 quetzales daba el Ministerio de Salud Pública, 60,000 quetzales el IX y 25,000 quetzales al año el hospital o el Ministerio de la Defensa. Así fue la evolución del presupuesto y ven ustedes que en el curso de los primeros años hasta 1981 teníamos un presupuesto de 340,000 quetzales al año y logramos llegar a 430,000 en prácticamente 10 años. Como ven ustedes, en esa época era bastante difícil poder trabajar y por lo tanto nuestra casuística era muy pequeña, como van a ver ustedes las figuras posteriores. En 1983, en la gestión de del general Mejía Vítores, se puso la primera piedra del primer hospital ya propio de la cirugía cardiovascular. Este edificio permaneció incompleto, sin terminar durante 10 años. ¿Por qué? Porque la compañía constructora entró en un desfase financiero y se declaró en quiebra, porque la moneda se devaluó. De tal manera que quedó incompleto el edificio durante 10 años, hasta 1994, en que aparece un grupo de personas, ilustres personas con mucho afán de colaborar para la cirugía del corazón. Habían sido todos ellos operados con éxito en un hospital metodista y en el Baylor de Houston, Texas, por el doctor Rafael Espada, quien aquí nos preside ahora en la mesa. Él operó a todas esas personas, excepto ahí el doctor Alfaro, que todavía no ha sido operado, y su servidor. Aquí está, ellos formularon un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el sector privado. Fue ahí donde se cambió la estructura administrativa y técnica de la unidad de cirugía cardiovascular. Desde ser una institución eminentemente estatal, se convirtió en una institución mixta, lo que significa que parte es del ministerio y parte lo trabaja el sector privado. Así fue como se comenzó, y en 1994, con la colaboración ya del sector privado, se logró terminar el edificio, el primer edificio de cirugía del corazón en Guatemala, dedicado exclusivamente a la cirugía de corazón. Esto está localizado en la parte posterior del Hospital Roosevelt. Así se interesaron algunas instituciones como la Sociedad de Corazón Infantil. En esa época el presidente era el doctor Guillermo Gaitán, y logró traer e invitar a unos cirujanos de Nueva York, Presbyterian Hospital de Nueva York, y ellos vinieron y operaron a los primeros niños guatemaltecos con diferentes operaciones de corazón abierto con éxito. Así también el doctor Espada en esa misma época ofreció venir a Guatemala periódicamente, a veces a hacer jornadas quirúrgicas trayendo nuevas técnicas de Houston, Texas. También Visión Mundial Internacional, otra institución sociohumanitaria, trajo un equipo de California, el doctor James McMillan. Operamos en 1995 las primeras valvuloplastías mitrales y se avanzó hacia la coronaria porque ya teníamos un equipo de rayos X para hacer coronariogramas. Tuvimos visitas importantes como la de Viking York, que este cirujano sueco diseñó la válvula cardíaca, prótesis cardíaca valvular de disco, aunque actualmente ya no se usa, ahora se usa de doble disco. También tuvimos la suerte de conocer al doctor Michael DeBake, eminente cirujano de Houston, reconocido mundialmente. Este es nuestro equipo de esa época. Está de la izquierda a derecha el doctor Víctor Frati, cardiólogo. Los demás somos cirujanos, el doctor Alfonso Cabrera, que aquí nos honra con su presencia, su servidor, el doctor Rodolfo Bonilla, el doctor Julio Guzmán y el doctor Fernando Solares.
Aquí está como actualmente está constituido el grupo de cirujanos de corazón en adultos. Está el doctor Rafael Espada y su grupo de cirujanos y anestesiólogos y perfusionistas. Nuevas operaciones que practican en adultos ya son bypass coronarios sin circulación extracorpórea, embolectomías pulmonares con paro circulatorio total, hipotermia profunda, aneurisma de la aorta ascendente con reparación con tubo valvado, implante de coronarias, mixomas cardíacos, reemplazo valvular dobles con bypass coronarios y operaciones combinadas. El doctor José Morales, que está presente aquí con nosotros, se practicó el primer implante de balón aórtico de contrapulsación en 1987. Como cardiólogos, quiero mencionar que el doctor Héctor Meléndez, con ayuda y asesoría del doctor Ignacio Calderón de Colombia, vino a Guatemala y practicaron la primera angioplastía con stent en Guatemala, con éxito. Llegamos a 1997, en el cual se presenta una persona, que es el doctor Aldo Castañeda, que después de su exitosa carrera en los Estados Unidos y en el mundo entero, siendo el jefe de cirugía del Hospital de Niños de Boston, practica miles de operaciones en niños pequeños y viene en su retiro profesional a Guatemala y seleccionó a Guatemala y tuvimos la suerte de tenerlo. Él espontáneamente, al ver que estábamos luchando por la cirugía de corazón, ofreció sus servicios para crear y organizar la cirugía pediátrica en Guatemala, y esa es la suerte que actualmente tengamos la unidad pediátrica de cirugía de corazón. Aquí tenemos al doctor Castañeda con un grupo de personas que todos son los cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas, intensivos, que han sido capacitados y entrenados por el doctor Aldo Castañeda. Aquí están los cardiólogos, el doctor O'Connell y el doctor Enrique Varías, que fueron los primeros que hicieron cierre de comunicación con dispositivos especiales, cierre de conductos arteriosos por vía intervención radiológica y coartación de la aorta y dilatación de arterias, lo cual nos ha evitado que los cirujanos entremos a hacer este tipo de cirugías en el niño pequeño. Y los cirujanos entrenados también por el doctor Aldo Castañeda, que son el doctor Oscar Veras e Iván Vides, que han practicado operaciones mayores en los niños pequeños y aún los recién nacidos. Entonces tenemos que haber operado transposición de grandes vasos, atresia valvulares, tetralogías de Fallot, etc. Dejo enseguida, el doctor Aldo Castañeda expanderá más sobre esta unidad pediátrica. Nuestros logros. Hemos logrado que la concentración de todas estas unidades o servicios de alta especialidad sean concentrados en un solo centro. Esto es importante, porque así aumenta el expertaje, la experiencia, la pericia de todos, no solamente del cirujano. Todos, es un equipo y esto es lo que hemos logrado, que se logre formalizar un equipo que todos avancen al mismo momento. Segundo, modificación de la estructura administrativa por medio de la alianza que les mencioné anteriormente. En 1994 se logró la alianza público-privada. Eso ha dado resultados fantásticos para nosotros y a raíz de eso hay otras unidades que se han desarrollado tomando el ejemplo de la unidad de cirugía cardiovascular, actualmente se llama UNICAR. Cuenta con sus propias instalaciones actualmente y goza de autonomía de gestión, que es lo más importante que yo he considerado, la autonomía en el servicio de UNICAR. En nuestro personal médico, paramédico, perdón, idóneo y de alta especialidad, es contratado por méritos profesionales, no por compadrazgos de otra naturaleza. Aquí tenemos otro logro, que es el primer edificio que se construyó en 1990, se terminó en 1994. Luego el segundo edificio, más grande, ya con 75 camas, de los cuales se inició la construcción en la gestión del presidente Álvaro Arzú y se terminó en la gestión del licenciado Alfonso Portillo. Perdón. Aquí tenemos al presidente de la República inaugurando los dos primeros equipos de angiografía ya digital, marca Siemens, aquí estamos el otro,
Eso fue en el año 2003. Luego, otros avances, construir una rampa de evacuación en caso de una emergencia. Luego, la Fundación Heinemann de Carolina del Norte, que ha mantenido su estrecha relación y colaboración con nosotros desde hace 40 años. Aquí está el grupo de personas que nos han ayudado desde entonces. Con ellos, además de todo el equipo y la asesoría que nos han dado, también nos donaron un equipo de rayos X portátil que está involucrado o incluido en un contenedor en el cual podemos hacer cateterismos cardíacos, diagnósticos, implantación de marcapasos. De tal manera que cuando tenemos un problema en los equipos grandes, podemos utilizar este. Igualmente, una donación para Quetzaltenango, porque pensamos que ya esto nos debemos de expandir hacia otros lados, entonces Quetzaltenango ya cuenta con otro equipo de cateterismo cardíaco y también se entrenó en UNICAR al cardiólogo que hace los cateterismos cardíacos en Quetzaltenango. La unidad siempre ha tenido la idea de prolongar. Nosotros sabemos que la tecnología está con nosotros, pero no está a nivel departamental. Hablo de, en este caso, de hacer diagnóstico de enfermedades cardíacas, especialmente en el área de adultos, y entonces, sí, con la ayuda de la Fundación Heinemann en Carolina del Norte, pues hemos logrado que se entrene personal técnico y donación de un equipo de ecocardiografía a los diferentes hospitales de Guatemala. Estos hospitales fueron seleccionados por el Ministerio de Salud Pública. Hace 5 años se seleccionaron 10 departamentos, 10 hospitales departamentales en esa oportunidad. Hemos llegado a esos lugares con el equipo donado de un ecocardiógrafo, con Doppler a color y con su técnico entrenado, tanto en Estados Unidos como en UNICAR, y así hemos llegado a Escuintla, Cuilapa, Quiché, perdón, pero esto, bueno, Cuilapa, estamos en Quiché, Totonicapán, San Benito Petén y en Zacapa, ya mencioné, y próximamente estaremos en Cobán. De tal manera que con estos son 9 de los hospitales que fueron seleccionados por el Ministerio de Salud Pública para lograr cubrir parte de Guatemala. También contamos con un tercer equipo, tercer quirófano en el área de adultos, porque ya la casuística es cada vez mayor. Tenemos equipo de electrofisiología en el cual nosotros podemos ya estudiar las arritmias cardíacas, aún más, hacer mapeo interior del corazón y hacer ablación por medio de radiofrecuencia a focos arrítmicos. Tenemos cardiofarmacia, tenemos cardiolaboratorio y nuestra producción. Ven ustedes la consulta externa, como desde 1976 hasta la fecha, 2014, hemos atendido 369,000 pacientes en la unidad de cirugía cardiovascular. Ha sido progresivo el aumento de la curva. Actualmente estamos atendiendo alrededor de 20,000 personas al año. Con respecto a hemodinamia, se han practicado 26,000 cateterismos cardíacos, de los cuales ven ustedes la diferencia cuando había ausencia de equipo de rayos X y cuando ya tuvimos la oportunidad de tener angiografía. El número de cateterismos cardíacos hemos llegado a hacer 2,000 cateterismos al año, tanto adultos como niños. Igualmente la cirugía al principio fue difícil y próximamente fue aumentando la casuística y estamos operando actualmente 800 operaciones de corazón mayores en UNICAR, de las cuales 50% adultos y 50% para niños. Nuestro presupuesto, recordarán ustedes que nuestro presupuesto era hace 40 años de 125,000 quetzales al año. Ahorita tenemos un presupuesto de 80 millones, de los cuales el 60% lo da el Ministerio de Salud Pública y el resto lo pone UNICAR.
¿Cómo lo pone con otras fuentes de ingreso? A través de convenios que tenemos con otras instituciones, tipo Seguro Social, seguros privados y pacientes privados. El Hospital Militar también nos manda pacientes y ellos pagan. Nuestras metas: llegar a formalizar una ampliación del edificio. Ya no cabemos, tenemos solamente 75 camas, tanto adultos como niños, incluye intensivos, pediátricos y adultos, y que requerimos de más espacio. Entonces pensamos que una ampliación en el mismo sitio donde estamos ahora se comunican 2 edificios para incrementar. Esa es una de las metas que tenemos. Y las otras son lograr el reconocimiento de la Unidad de Cirugía Cardiovascular como Instituto Nacional de Cardiología, como organismo rector de la cardiología a nivel nacional, descentralizado de la administración pública, importante, y no lucrativo. Que el presupuesto del Instituto Nacional de Cardiología sea incorporado al presupuesto general de la Nación para evitar la incertidumbre y el vaivén de la disponibilidad de los fondos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que limita la cobertura de más pacientes. Y por último, entrenamiento. Estamos actualmente ya entrenando personal de cirugía en adultos, ya en pediatría. Ya el doctor Castellá lo mencionó, ya tiene su equipo entrenado por él. Ahora comenzamos con el lado de adultos y ya tenemos los 2 primeros residentes que van a ser cirujanos dentro de 3 años, que son gracias a colaboración por el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Mariano Gálvez. De tal manera que así es como estamos actualmente en la unidad de cirugía cardiovascular, y ven ustedes la diferencia. Hace 40 años éramos solamente 5 personas las que comenzamos a trabajar, y ahora ven ustedes que tenemos nuestro personal, que ven ustedes en la pantalla. Somos alrededor de 400 personas actualmente que trabajan en la unidad y que están al servicio de la población no lucrativa. Es una unidad no lucrativa, de esta manera que agradecemos la atención de ustedes y en nombre de este personal, la atención a ustedes para escucharme. Muchas gracias.